A cada uno se le ha hecho llegar una pequeña guía de la exposición que vamos a hacer en este momento. Tienen una pequeña falsilla allí, cada uno, espero, una hojita suelta. Ese es el resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy. Aunque en su ausencia, muy queridísimo Monseñor Edinson, por la confianza a cada uno de ustedes, queridos hermanos, gracias por esta asistencia cordial. El título es La teología del pueblo de Dios en el Concilio Vaticano II. Ofrecerles unas coordenadas de reflexión. Coordenadas de reflexión. Está dividido en 3 partes. ¿Ya? Y yo voy a leer lo que tengo preparado y ustedes siguen allí en eso. El término y el concepto de pueblo de Dios. El día 16 de octubre del 2015, el Santo Padre, en una de sus entrañables misas matutinas en la capilla de la Domus Ante Marte, alertaba como de un virus de la solapada seducción de la hipocresía. No existe caridad ni sinodalidad en la ambigüedad. La hipocresía, decía el Papa, es el modo de vivir, de obrar y de hablar que no es claro. En alguna ocasión sonríe y en otra serio. No es luz, es tiniebla. En esta línea conviene recordar a qué cosa se refiere el Concilio Vaticano II cuando habla de pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios una categoría histórica y mítica, una forma de fraternidad más allá de la estirpe, como una conciencia de orígenes y vicisitudes históricas comunes en su trasfondo cultural, religioso, de un etos societario. No es una categoría sociológica, hueca y vacía, susceptible de ser llenada por la propaganda liberal o bolchevique. Pueblo es una noción polisémica y sus sentidos varían según el contexto. El cristianismo toma su noción de pueblo de Dios de la Sagrada Escritura, de la historia del pueblo de Israel y de su experiencia de Dios en el tiempo. Providencialmente, todo el Antiguo Testamento, de donde nosotros sacamos nuestro vocabulario, providencialmente fue traducido al griego entre el siglo III y I antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento nos ha llegado escrito igual en griego. Y aunque podría ser útil e instructivo el estudio del término hebreo yam, que se puede traducir por pueblo, y sus afines, para nuestros propósitos es suficiente con examinar el uso griego autorizado por la llamada Septuaginta, que es la traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego. Los griegos tienen al menos 4 términos y que ustedes pueden evidenciar en las hojitas que se les ha hecho llegar. No nos dejemos asustar por esas palabras. No nos dejemos... Bien. Entonces, primer término, genos, que se podría traducir por familia, clan, tribu. El segundo término, demos, de donde viene nuestra palabra democracia, que se podría traducir por pueblo de un lugar, miembro de una jurisdicción, ciudadanos libres, grupo de gobierno. La otra palabra, etnos, que se puede traducir por raza, gentes de un mismo origen. Cuarta palabra, laos, que es la que vamos a auspiciar el día de hoy, significa pueblo reunido, pueblo conformado por la dignidad de cada uno. En este último es
1, 2, 1, 2. Es este último el que se ha preferido por los 70 y los autores del Nuevo Testamento. Es decir, mientras que los griegos y los romanos se mueven en la semántica del demos, acuérdense bonito esta palabra, la otra palabra es laos. Mientras que los griegos y los romanos se mueven en la semántica del demos, que tiende a no considerar el valor de cada persona humana, no existe el concepto de persona para los griegos, con una dignidad intrínseca. En cambio, el concepto de laos permite y a veces reclama la consideración seria de cada miembro, no solo como individuo, sino como persona irreemplazable. Una especie de concepto muy ampliado de familia, un pueblo de pueblos. ¿Qué es el pueblo de Dios en la Sagrada Escritura? Las palabras hebreas, goy, am, y con sus excepciones, que significa grupo humano que forma comunidad, se fueron especializando en el Antiguo Testamento. Con sus excepciones, yam, singular, designa el pueblo de Dios, mientras que goyim, el plural, se reservó para las naciones extranjeras paganas. Los 70 usan laos para el pueblo de Dios y demos para su organización política y etne, plural, para las naciones paganas. El Nuevo Testamento se halla todavía mejor la especialización de las palabras laos, pueblo de Dios, y etne, naciones paganas. Pero para definir la comunidad de salvación ligada a Dios por la nueva alianza, se impone el concepto de eclesía, asamblea cultural. La Iglesia de Cristo o pueblo de una nueva alianza en la que se invita a entrar al pueblo de la antigua alianza y luego a las otras naciones, es verdaderamente un pueblo, pero es el nuevo pueblo. Es el último pueblo, es una realidad escatológica. La trascendencia del pueblo de Dios es total. Es un pueblo, un reino sacerdotal que no pertenece a este mundo. Su patria está en los cielos, donde sus miembros tienen derecho de ciudadanía y al final descenderá del cielo. Pero este pueblo mora todavía acá en la tierra, de modo que gracias a él, lo espiritual y lo escatológico se articulan en lo temporal y en lo histórico. Pasamos al segundo punto: el misterio de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. La celebración del Concilio Vaticano II fue precedida no solo por acontecimientos, sino también por una serie de movimientos que, a modo de toma de conciencia, prepararon e hicieron propicio el concilio. Se resaltan los siguientes: por ejemplo, movimientos que resaltan la centralidad de la palabra de Dios en la reflexión teológica, el movimiento y la fuerte sensibilidad litúrgica, el aprecio y el reconocimiento de la tradición y los padres de la Iglesia en particular, el surgimiento y la fuerza de diversos movimientos eclesiales laicales, el ecumenismo o la conciencia de la necesidad de la unidad entre los cristianos, el prestigio mundial del romano pontífice, la presencia materna y consoladora de María, la alianza entre las grandes finanzas y el comunismo socialista que catalizan las ideologías en boga hasta las grandes guerras mundiales y civiles en todo el mundo. Los grupos de poder que provocan la guerra se autodenominan los defensores de la paz. El desconcierto existencial provocado y la desconfianza en la verdad. El último y 21º concilio, 21º concilio de la historia de la Iglesia, empezó oficialmente el 25 de enero del año 1959 con el anuncio del Papa Juan XXIII. Se pusieron en marcha una serie de fases, comisiones preparatorias
y preparatorias que produjeron un total de 75 esquemas. Entre los participantes habrá obispos diocesanos y titulares, superiores generales, expertos, observadores, teólogos, peritos invitados. Entre los frutos más importantes del concilio está la producción de 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Quizá la joya y documento estrella del concilio sea la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium, que ahora nos convoca. Consta esta Constitución de 8 capítulos. Los títulos son el misterio de la Iglesia, 2, el pueblo de Dios, 3, la constitución jerárquica de la Iglesia y particular copado, 4, los laicos, 5, la universal vocación a la santidad en la Iglesia, 6, los religiosos, 7, índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial, 8, la Santísima Virgen María, Madre y de la Iglesia. Esta estructura constituye la forma como articula el concilio su respuesta a la cuestión ¿qué es la Iglesia? La respuesta fue afirmar, en primer lugar, que la Iglesia es misterio, el misterio de la Iglesia, muy cerca de la concepción agustiniana del Christus totus, el Cristo total, que afirma Cristo, el concilio, es la luz de los pueblos. La Iglesia es en Cristo como un sacramento. Recuerden esta palabrita, sacramento. Al griego se pasa misterio. O sea, signo, instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Nunca pensó Dios al hombre como soledad. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyendo un pueblo. Por ello, eligió al pueblo de Israel, pero todo esto sucedió como preparación o figura. En el mismo designio de la salvación del género humano estaba la encarnación del Verbo y el envío del Espíritu Santo, la maternidad divina de María, la misma Iglesia y su constitución jerárquica. No se puede pasar por alto el hilo conductor del documento en el concepto teológico pueblo de Dios y el acercamiento sutil, pero claro, al concepto de cuerpo de Cristo. Dice: para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo, Señor, instituyó en su Iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. Los ministerios que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos. En efecto, el sacerdocio ministerial, que viene de ministro, siervo, esclavo, está al servicio del sacerdocio real, que viene de rey. Qué difícil resulta a veces caer en la cuenta de toda la dignidad de cada uno de los miembros de la Iglesia. La misma palabra y concepto laico debería facilitarnos su comprensión. Laico significa miembro del pueblo. Miembro, es decir, hijo de Dios, persona con una dignidad infinita. Del pueblo, un pueblo que es nuevo, santo, real, elegido, sacerdotal. Así se podría explicar la temeridad de afirmar que los sagrados pastores conocen perfectamente cuánto contribuyen los laicos al bien de la Iglesia entera. Se trata de una contribución que brota de su ser cristianos y no del empoderamiento gracioso y simplón
que no reconoce la dignidad intrínseca del laico. El clericalismo, al no reconocer la seriedad del sacerdocio real del laico, pretende llenar este vacío con ministerialillos clericales, empoderar la inutilidad e ineptitud del laicoide, del demoico. Aclara el concilio que con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A los laicos les corresponde por vocación propia tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Pasamos a nuestro tercer punto. La Iglesia, pueblo de Dios, en el documento Lumen Gentium. Aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Les comento brevemente que haremos llegar a la comisión encargada para que facilite este documento. Les recomiendo leer los pies de páginas. Ahorita no los estoy leyendo. La Iglesia, pueblo de Dios, en la Lumen Gentium. La tradición ha empleado varias figuras para hablar del ser y del misterio de la Iglesia. La Lumen Gentium número 6 nos recuerda que en el Antiguo Testamento, lo mismo que en el Nuevo, el reino se proponía bajo diversos símbolos tomados de la vida pastoril, la agricultura, la vida familiar, etc. Por ejemplo, cuerpo de Cristo, templo santo y pueblo de Dios son los más conocidos. Pero el paradigma principal del Concilio Vaticano II es, con mucho, la figura de pueblo de Dios. La imagen tiene una orientación histórico-salvífica. Presenta a la Iglesia como prefigurada desde el origen del mundo, ya en la Trinidad, preparada en la historia de Israel, constituida en Cristo, por Cristo y manifestada por el Espíritu Santo. Lumen Gentium número 2. Es revelador el hecho de que el documento presenta a la Iglesia como pueblo de Dios antes de hablar de la jerarquía, a fin de mostrar que la jerarquía pertenece al pueblo y es un servicio al pueblo. Es un servicio establecido por Cristo y que solo tiene sentido dentro del pueblo de Dios en su conjunto. Antes y más importante que ser obispo es ser cristiano. Antes y más importante que ser papa es ser cristiano. Y pertenecer por el bautismo al pueblo de Dios y al cuerpo místico de Cristo. Ser cristiano en comunidad, en familia, en el sínodo. En efecto, no fue voluntad de Dios santificarnos aisladamente y sin conexión alguna. El profeta Jeremías nos muestra algo del misterio del amor de Dios en la historia humana, dice Jeremías 31. He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ellos pondré mi ley en sus entrañas, la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Detrás de esta palabra está una palabrita que dice Yam, pueblo. Primera de Corintios 11 se hace eco, pero ahora en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo que convoca, crea
y constituye un nuevo pueblo, un pueblo nuevo. Se trata de un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. ¿Cómo se puede concretar todo esto? Lumen Gentium, número 9, nos socorre. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó. Y tiene como fin el dilatar más y más el reino de Dios. ¿A quiénes y cómo corresponde tal dilatación del reino? Es aquí donde conviene hablar del llamado sacerdocio común o bautismal, el sacerdocio real. Cristo no solo crea un pueblo, sino que lo configura de un modo determinado. El Apocalipsis 1:6 dice que hizo un reino y sacerdotes para Dios. Como los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, deben ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Romanos 12. ¿Qué significa esto? Antes, una pequeña e innecesaria aclaración, un pequeño paréntesis en la exposición. ¿Ya? El concilio, en la Lumen Gentium número 10, recuerda la enseñanza de Pío XII. Dice, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo de grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Un solo sacerdote, un único sacerdocio. El apóstol Pablo implora a todos los cristianos, al pueblo sacerdotal, a presentar como sacrificio agradable sus cuerpos como culto espiritual. Los que reciben el sacramento del orden forman y dirigen el pueblo sacerdotal, confeccionan la Eucaristía y la ofrecen en nombre del pueblo de Dios. Pero son los laicos los que concurren a la Eucaristía y la celebran y ejercen su sacerdocio regio en la recepción de los sacramentos, la oración, la acción de gracias, el testimonio de una vida santa y una caridad operante. En una caridad operante. La visión unitaria del ser humano se pone en acto y ayuda a comprender la vocación y la misión del sacerdocio que detenta el fiel laico, que tiene el fiel laico. Todo pende de una correcta intelección y comprensión de la constitución del ser humano. Todo se juega en el amor, como dice Benedicto XVI en la Deus Caritas es. Logos y soma, espíritu y cuerpo, logos, espíritu y la materia, la carne, espíritu y carne, todo el ser, la totalidad de la vida, todo su estar, todo su obrar, todo su hacer, todo su padecer es lo que ofrece el laico. No se puede ser más claro, dice el concilio, todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso de alma y de cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso
las mismas pruebas de la vida se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios. Relacionemos los conceptos clave a modo de conclusión. Para el Concilio Vaticano II, el concepto de pueblo de Dios, laos, y de el llamado por Dios a ser protagonista, el laico, son realidades teológicas, no sociológicas. El laico no se agota en ser popular, lego, seglar, secular. Peor acerto si se pensara que este modo peculiar de ser miembro del pueblo de Dios se definiera por deflación, como fiel que no es miembro del clero, el no clérigo. El Concilio Vaticano II, al tiempo que rescata la figura de pueblo, destaca la noción positiva propia del laico. Se trata de una auténtica vocación. El contenido de esa vocación es la santificación de las obligaciones ordinarias y, en primer lugar, las familiares deben iluminar, dice el concilio, y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados. Contemplar fielmente la Iglesia bajo la noción de pueblo de Dios depende y se nutre de una visión de Dios y del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y vio que era muy bueno. El demonio por envidia introdujo el pecado y con esto, casi al mismo instante, se desencadena una historia de misericordia que llega hasta la vida concreta de cada uno de nosotros. Cristo nos ha redimido del pecado. Él es el Salvador del pueblo. La concepción luterana de pecado original y de sus efectos en nosotros envilece nuestra reflexión. Lo mismo se diga de sus bifurcaciones modernas en el hombre lobo de Thomas Hobbes o el inocente, el buen salvaje de Rousseau, por ejemplo. Ambos reduccionismos se complementan perfectamente e intoxican la noción de pueblo de Dios si se les hace intervenir en su configuración. Recomendaciones. Hay que leer el concepto de pueblo de Dios a la luz del concepto de cuerpo de Cristo y al revés. Y hacerlo sin olvidar que el nuevo pueblo de Dios es el pueblo de la alianza nueva y eterna en la sangre del Cordero Inmaculado. Elegir un pueblo para Dios constituye salvarlo y constituirlo de raíz. Lucas 15 dice: la oveja de la parábola fue una oveja perdida y encontrada. Si tienes 100 ovejas y pierdes una, ¿qué harías? ¿Acaso no irías tras la pérdida y la perdida? ¿Qué hay detrás de esta misteriosa frase? Más alegría por uno solo que por 99. Esto es lo que distingue esencialmente laos de demos, dos conceptos muy distintos de pueblo. Es lo que hace que nuestra Madre la Iglesia como sínodo no sea una manada o recua de Dios, sino la amable caravana del buen Dios.